Nuestra próxima presentadora seguro que muchos la deben escuchar o la han leído. Ella es periodista, nació en Ushuaia, le gusta mucho Charles Dickens. Es la prueba de que las nerds pueden ser hermosas también. Sabe mucho de cine, de series, de internet. Es editora de la revista La Cosa. Es colaboradora ocasional en varios medios como Irrecuptibles, Espectáculos de Clarín, el suplemento Sí, y también fue coautora del libro Cult People. Co-conduce Todo Perdonado en Rock and Pop todos los días de lunes a viernes de 19 a 22. Estudió periodismo, todo esto para tener la excusa de poder seguir aprendiendo, hablando, escribiendo y transmitiéndonos sus conocimientos sobre la cultura consumida. Les pido un aplauso para Fiorella Sargenti. Voy a tener un papel en la mano porque soy de gráfica y no soltamos, así que lo voy a tener acá. Y esto que están viendo son los Muppets. Y los Muppets tienen que ver con esto, además de porque me dijeron que me los imagina todos desnudos y me daba un poco chancho, si no se ofendan. Prefiero imaginármelos a todos así, como seres que están exultantes por escuchar estos próximos 6 minutos. Pero además porque a mí desde chica me gustaron mucho los Muppets. Y hoy voy a hablar de justamente cómo nos relacionamos con eso que nos gusta, con el cine, las series, los libros, la música que escuchamos, el vínculo que generamos. Trabajo en la revista La Cosa, que justamente tiene un lazo bastante particular con los productos que consume. Básicamente somos seres muy intensos. También tengo un podcast en el que hablamos de Game of Thrones en posta.fm con Luciano Banchero. O sea que yo hice de mi gusto por el cine y eso un trabajo y me relaciono todos los días con gente que vive hablando de lo que le gusta y básicamente casi que podría tener una orden de restricción de la princesa Leia. Acá me ven de chica, tengo un gorro de Indiana Jones, una remera de la NASA y estoy en la casa de Norman Bates. Y sí, soy como un cocoliche todo. Y ahí lo que se puede ver es algo que yo me di cuenta que había aprendido en ese momento después, que es esto de un poco obsesionarte con lo que te gusta y llevarlo más allá, querer saber más de eso, investigar. Antes era muy difícil porque teníamos que ir, por ejemplo, a un videoclub, agarrar un objeto, llevarlo a tu casa, después tenías que buscar un libro y eran todas cosas que había que tocar y tenías que preguntarle a adultos, a ver esa cosa, esa película que habías visto, esa canción que habías escuchado, quién la había hecho, por qué, cuándo. Hoy con un clic puedes estar babeando en tu casa y te aparece todo esto. Es como, se te cae encima y vos podés estar ahí sin hacer nada y tenés un mundo. Podés saber hasta cómo se llama el extra que aparece 2 segundos en Halloween 28. Tenés todo ahí a mano y ya no hace falta que seas un usuario, un consumidor activo. Entonces me puse a pensar si era mejor esto o peor. Y este señor, Will Wheaton se llama, es un actor, le preguntaron el año pasado qué era ser nerd. Y él dijo, no es qué te gusta, sino cómo te gusta. Y me pareció que ahí estaba la clave del momento que estamos viviendo hoy con tanto consumo, por ejemplo, de series y de cultura pop, esto que se llama cultura pop ahora, que es cómo te gusta. Por ejemplo, vos podés haber visto la película de los Ewoks cuando eras chica, ni siquiera la trilogía original, y de ahí terminar investigando sobre el camino del héroe y leyendo sobre mitología griega. Si vos te interesaste, si vos fuiste a buscar, si vos un día estás un sábado mirando Telefe, Los Simpson, podés estar tirándote papas fritas en la buzarda y te quedás ahí, o podés de golpe engancharte y ver que Lisa estaba leyendo a Emily Dickinson y decir, upa, ¿y esto qué es? O terminar conociendo una revista de ciencia y tecnología como la Wired y podés ir más allá. O si estás viendo incluso series, hay tipos que te empujan y te abren un montón de puertas. Acá tenemos a Neil Gaiman, Grant Morrison, Brian Fuller y Dan Harmon, de Community, Hannibal y 2 escritores, que son tipos que en cada una de sus obras te plantean caminos que si vos los elegís tomarlos, si vos no solo consumís y mirás eso o lo lees y lo dejás ahí, podés llegar a otros lugares y los caminos son infinitos. No es solo cuestión de que pase como una hamburguesa que te compraste y te agrandaste el combo por 25 centavos. Si vos dejás que te atraviese esa historia y empezás a investigar y a consumir, se va a agrandar tu cabeza y la misma obra. Por ejemplo, yo estaba en la casa ahí de Norman Bates, ¿no?
A los 6 años yo había visto Psicosis y no la entendía bien. Después, al revisitar, al volver, al estudiar esa obra que te llamó la atención en algún momento por algo, ahí es cuando empezás a aprender y todo toma otra dimensión. Deja de ser solo una película que viste alguna vez y se convierte en un mundo. Así tenés que estar, así como todo el tiempo muy curioso y atento, porque me parece que lo que nos pasa hoy a veces es que somos como todo el tiempo turistas que vamos visitando casi panfletos. Es como que no atravesamos realmente los lugares, las películas que vemos, las canciones que escuchamos. Vamos picoteando todo el tiempo. Podemos quedarnos, por ejemplo, en las cuestiones del momento, como fueron los Beatles en aquella época, pero ellos mismos, por ejemplo, crecieron y vos antes podías pasarte toda una tarde tratando de investigar quiénes eran cada uno en esa etapa. Y hoy el problema justamente no es la escasez, no es qué voy a hacer, dónde consigo información sobre esto, sino la abundancia. Tenemos demasiado gracias a esta mágica y hermosa cosa que llamamos Internet. Entonces se crea esto que algunos llaman la paradoja de la elección. Tenemos demasiado y tener demasiado te puede adormecer, te puede empalagar y podemos terminar cayendo en ser fans de todo. Por ejemplo, yo tengo que ver miles de series y películas todo el tiempo y me di cuenta que si no empezamos a discernir un poco y a considerar que no todo puede ser lo mismo, caemos en esta. Somos como todo el tiempo mini especialistas en la nada, porque del otro lado van a estar tentándonos todo el tiempo para que consumamos todo lo nuevo, lo inmediato, el momentismo absoluto, el chiche nuevo, la Stacy Malibu con el nuevo sombrerito. Pero tenemos que nosotros comprometernos a ir un poco más allá, a curar un poco más, y no es cuestión de ver siempre las mismas 3 cosas, sino explorar. También tenemos otra piedra en el camino, que es el consumo irónico hoy, que está buenísimo, y a veces hay cosas que te dan vergüenza y a veces los consumís por morbo nomás, pero si metemos en la misma valija a El Padrino que El Gigoló, estamos en problemas, no todo es kitsch. Y acá está la clave para mí, no quedarse en la remera, porque hoy en día es muy fácil ir al fanatismo de shopping, ir al vi 3 capítulos, vi no sé qué, vi, consumí. En realidad estás consumiendo, pero no estás dejando que te consuma. No puedes, muy poco seria esta foto. En realidad lo que estás haciendo es dejando que te consuman a vos. Y si yo no hubiera aprendido eso de chica, que las cosas, por suerte, ahora me di cuenta la semana pasada de esto, si yo no hubiera aprendido que hay que ponerle un poquito más de compromiso para que no todo sea igual de banal, no hubiera podido hacer un viaje que hice la semana pasada, gracias a una película de cine y donde jugué a estar en la NASA. O sea que no hay que quedarse en la remera, por favor, muchachos. Muchas gracias.